Este video es literalmente una joya caótica donde todo pasa. O sea, tienes a Chu Sung-hoon viviendo su mejor vida mientras cumple el sueño de cualquier fan. Pasar el día completo con BTS, específicamente con Jimin y Jungkook. Pero lo mejor es que esto no se siente como entrevista ni promoción. Es literalmente como si tres amigos se juntaran sin filtro a hacer cosas random, hablar de la vida, competir por tonterías y terminar creando momentos súper virales sin querer. Desde el inicio ya estás enganchado porque Sung-hoon está en modo fan extremo, pero nivel descontrolado, hablando solo, riéndose, diciendo hace 3 años que no ve a Jungkook y recordando con lujo de detalles que entrenaron juntos, comieron, bebieron. O sea, él lo tiene guardado como un recuerdo importante, pero aún así está nerviosísimo, tipo, no puedo creer que esto esté pasando otra vez. Incluso menciona que ya grabó con J-Hope, pero que esto le emociona más todavía, como si estuviera subiendo de nivel en la vida. Y para rematar, dice que su corazón está a 30 grados, aunque afuera están a -7. O sea, el contraste perfecto entre clima frío y emoción máxima. Y justo cuando tú crees que ya van a aparecer, plot twist. Le hacen creer que no vienen. Él empieza a sospechar, mira alrededor. Se ríe nervioso, duda, pregunta, ¿esto es una cámara oculta? Y de repente le dicen en serio, en broma, que no vinieron. Y su reacción es tan dramática que empieza a quejarse, a decir que entonces se va, que qué es esto, casi colapsa emocionalmente, pero en ese punto ya estás riéndote porque sabes que algo va a pasar. Y boom, aparecen Jimin y Jungkook de la nada. Y Sung-hoon explota de felicidad, grita, sonríe, no sabe ni qué hacer, los saluda como si fueran celebridades. ¿Que lo son? Pero también como si fueran amigos cercanos. Y ellos llegan súper relajados, sonriendo, con una vibra tranquila que baja todo el drama y lo convierte en algo muy natural. Luego pasan al vestuario. Y aquí empieza el verdadero caos, porque se cambian juntos y automáticamente se rompe toda formalidad. Empiezan los comentarios sin filtro tipo, wow, qué cuerpo, estás en forma, tus piernas, ¿no llevas ropa interior? O sea, cero filtro, pero cero incomodidad también. Todo en plan broma entre hombres. Y lo más importante es que eso hace que en segundos pasen de invitados famosos a bros que se están molestando. Y ellos mismos lo dicen después, que al verse así se volvieron más cercanos. Y eso se nota demasiado en cómo interactúan especialmente Jimin y Jungkook, porque desde ahí ya están en modo sincronizado total, riéndose de lo mismo, reaccionando igual, mirándose, como si compartieran una sola neurona. Ya dentro del sauna empieza lo que básicamente es una competencia absurda de orgullo masculino, donde van entrando a salas de calor como si fuera un videojuego. Nivel 1, tibio, esto no es nada. Nivel 2, medio, ok, está calentito. Nivel 3, caliente, salgan, salgan, salgan. Y aquí es donde el Jikook se nota demasiado porque ambos dicen que no aguantan el calor. Ambos se quejan al mismo tiempo. Ambos salen corriendo, pero ambos también dicen yo aguanto más. O sea, es literalmente el mismo comportamiento duplicado, como si fueran espejo. Y hay un momento clave donde empiezan a presumir que pueden aguantar 10 minutos más. Pasan los minutos, nadie dice nada, todos sufriendo en silencio. Y de repente Jungkook rompe el personaje y dice, esto no es bueno, hay que salir. Y Jimin inmediatamente está tipo, sí, salgamos. O sea, orgullo cero cuando ya no se puede, pero también se cuidan entre ellos. Después de eso viene la parte más tranquila, pero igual caótica, donde hablan del comeback. Y aquí cambia el tono, porque cuentan cosas bastante serias. Que estuvieron en Los Ángeles 2 meses, que hicieron como 100 canciones, que eligieron solo 14, que vivían en modo rutina extrema. Despertarse, gym, comer, producir música, todo el día, dormir, repetir. Y lo interesante es cómo hablan. Jungkook explica bastante técnico y Jimin va complementando. Como si ya tuvieran práctica de hablar juntos sin pisarse, y eso conecta perfecto con lo que después dicen sobre su trabajo en equipo. Luego vuelven al modo caos porque empiezan con lo típico del sauna coreano,
huevos cocidos, sikje, batatas asadas, y hacen juegos tipo piedra, papel o tijera para decidir castigos, donde Jimin pierde y tiene que romperse un huevo en la cabeza. Pero el huevo no se rompe, y todos empiezan a reírse, intentan varias veces, Jimin sufre. Jungkook lo intenta después y lo logra mejor, y es un momento súper tonto, pero súper divertido. Luego viene uno de los momentos más satisfactorios del video. La cerveza después del sauna, donde Sunghoon hace un show exagerado bebiendo como si estuviera en un comercial épico, gritando, reaccionando, como si hubiera vuelto a la vida, y obviamente Jimin y Jungkook intentan imitarlo, pero aquí destaca Jungkook porque lo intenta en plan competitivo. Como, yo también puedo hacerlo así de épico. Y cuando le sale, todos reaccionan sorprendidos, mientras Jimin está en modo diversión total, riéndose y disfrutando el momento. También hay detalles pequeños pero importantes. Jungkook ayudando con la comida, sirviendo, cocinando. Jimin también participando y probando cosas. Sunghoon diciendo, ¿por qué hacen trabajar al invitado? Eso muestra mucho la dinámica real entre ellos, no forzada. Y luego llega el momento más random del universo. Sunghoon suelta que cuando a alguien le cae muy bien, quiere limpiarle los oídos. Silencio, confusión, risas. Jimin y Jungkook están tipo, ¿esto qué es? Pero en vez de negarse, aceptan. Primero Jimin se acuesta en su pierna, súper tranquilo, dice que quiere cerrar los ojos, se relaja completamente y Sunghoon se pone emocional diciendo que siente como cariño de padre, es rarísimo, pero también extrañamente tierno. Luego Jungkook hace lo mismo. Jimin empieza a grabarlo de cerca. Jungkook se queja un poco, pero luego admite que se siente bien y se nota que está cómodo, aunque la situación sea absurda, y después incluso cambian roles, BTS limpiándole los oídos a Sunghoon, lo que ya lleva todo a otro nivel de caos. Luego, mientras comen carne, el video da un giro más profundo y hablan del trabajo en equipo. Y aquí dicen cosas importantes, que es normal discutir, pero siempre hablan después que desde trainees ya hacían eso, que intentan entenderse como personas, y lo más fuerte, que con solo respirar saben cómo está el otro. Que saben si están de buen humor o no, y ahí todo tiene sentido. Porque durante todo el video viste a Jimin y Jungkook reaccionando igual, pensando parecido, moviéndose sincronizados. No es casualidad, es años de convivencia. También hablan de sus objetivos y no dicen nada exagerado tipo queremos conquistar el mundo, sino algo mucho más simple. Seguir haciendo buena música, no perder su esencia. Seguir siendo BTS, lo cual es bastante humilde considerando quiénes son. Y ya al final es el cierre perfecto del caos. Sunghoon dice de repente, ya no hay nada más que grabar, literal, corta todo sin estructura, hacen un love shot, bebida juntos, y fin. Pero lo mejor viene después. Fuera de cámara, Jimin le pide su número a Sunghoon. Él se queda en shock total. Feliz nivel exagerado. Sonrisa de oreja a oreja. Modo, este es el mejor día de mi vida. Y eso cierra todo con una sensación súper clara. Esto no fue solo contenido, fue una conexión real. En resumen, el video es una mezcla perfecta de caos, humor, momentos incómodos pero graciosos, comida sauna, competencia absurda, charlas profundas y una química brutal, especialmente entre Jimin y Jungkook, que durante todo el video están sincronizados, reaccionando igual, apoyándose, molestándose y siendo completamente naturales, como si no hubiera cámaras. Y eso es lo que hace que todo se sienta tan auténtico y tan adictivo de ver.